¿Por qué es tan importante esta impresora 3D? Bueno, yo no diría que es una sola impresora, es un conjunto de tecnologías, un paraguas de tecnologías, y yo diría, tal vez el marco más general, es que los objetos físicos se vuelven digitales. Y cuando un objeto físico se vuelve digital, el mundo cambia muy profundamente. Ya lo vimos, por ejemplo, con las canciones MP3, ¿no? La manera de que consumimos música, películas cambió totalmente. Y algo parecido va a seguir pasando, es una tecnología muy transversal, que efectivamente puede, en el futuro, no todavía, generar cualquier objeto físico a partir de diseño digital. Ahí vas a poder, por ejemplo, mandar algo a Australia en segundos. La tienda nunca se podría acabar el stock, porque si el cliente lo quiere, lo imprimís, si no quiere, no lo imprimís. Las prótesis se vuelven exactamente ajustadas para tu cuerpo, y bueno, puedo hablar horas de eso, pero... Y pensando en la realidad, la fantasía, digo, el mundo digital pasa a ser cada vez más analógico. Bueno, yo diría que es un proceso que arrancó ya hace mucho tiempo, y podemos verlo como un avance de la complejidad. Primero arrancó con el texto. Los textos empezamos a compartir digitalmente hace décadas, hace mucho tiempo. Después aparecieron las páginas web con las imágenes, que es un poco más complejo y lleva más banda de ancha. Después música, después películas, y finalmente los objetos físicos ahora se puede intercambiar por internet. Y esto es, digamos, un avance en general de digitalización del mundo físico que de ahora en más va a continuar cada vez más intenso. De alguna manera muchos, quizá abuelos o padres que tienen otra formación, piensan que bueno, el mundo digital cada vez avanza más. Con el paso de alguna manera se vuelve a lo más primitivo, que es tocar algo, tenerlo y dejar de almacenarlo en una web o en un mundo digital. Sí, de una manera sí, es un punto muy importante, que a medida de que las cosas se digitalizan, pierde sentido de acumular las cosas, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, los discos, cuando la música todavía no era digital, vos tenías que tener, si vos eras muy amante de música, tenías un almacén enorme de objetos físicos de los discos. Hoy en día está todo en internet, ni siquiera tienes que tener ningún objeto físico. Y lo mismo de alguna manera va a pasar con todo. Ya pasó con las películas, ya pasó con la música, y a lo mejor en 20 años vamos a poder imprimir el auto a medida cuando lo necesitamos, y después está hecha la tecnología de tal manera que se puede directamente reciclar este material después para usar algo distinto. Eso también tiene un impacto ambiental importante. Ya en sus formas muy incipientes, en primitivas, empezaron con la idea de materiales reciclables para impresión 3D, donde hacen filamento, por ejemplo, a partir de las botellas plásticas. Imagínate cuántas botellas se tiran.